Es un honor contar con la presencia del doctor Omar Lamadrid Tenier. Doctor, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación que Fundel le ha hecho para que pueda compartir sus conocimientos con los participantes. Muy buenas noches a todos y a todas. Para mí es un grato placer poder en esta ocasión compartir con estudiantes de pregrado. Comprendo que están aportando más conocimiento jurídico al que ya tienen una base jurídica. Por lo tanto, me place mucho poder compartir con ustedes el día de hoy, el día de mañana, en esta temática que es el derecho internacional privado, ¿no? Entonces, bueno, comprendo que hay un poco más de estudiantes que posiblemente no se están conectando aún. Vamos a comenzar ahora con la temática. Sin embargo, el día de mañana, con mayor precisión, les voy a explicar cuáles son los trabajos que deben realizar, cuáles son las actividades que deben efectuar para poder aprobar la materia, ¿no? La materia de Derecho Internacional Privado. Entonces, reiterando mi agradecimiento también para Funde por la invitación, por tomarme en cuenta para este tiempo que vamos a tener con los estudiantes, hablando sobre una temática que cada vez se va ahondando más, ¿no? Cuando o se va incrementando, si se quiere, o se va desarrollando, o se van generando nuevas ideas respecto al relacionamiento de las personas de diferentes estados. En realidad, eso es lo que sucede con el derecho internacional privado. Las personas dentro de un territorio específico, en Bolivia, por ejemplo, nos regimos a normativas específicas, código penal, código civil, código de familias, etcétera. No hay ninguna dificultad porque eso es parte del derecho público interno. Sin embargo, cuando una persona se relaciona con otra persona de otro país, ¿no? Puede ser a partir de contraer matrimonio, a partir de la tutela, la guarda de los hijos o de menores de edad, a partir de algunas transacciones comerciales, a partir, por ejemplo, de la adopción, ¿no? Que una persona puede adoptar a otra persona o menor de edad de otro país. Es que en ese momento se van a dar dificultades jurídicas de qué norma se va a aplicar. Si la norma de la persona que, por ejemplo, está intentando adoptar un niño que es de otro país, o la norma que que rige en el país donde está ese niño, ¿no? Y ahí justamente vienen los conflictos del derecho internacional privado. Claro, es una primera aproximación que vamos a ir detallando con mayor precisión, pero es una primera, reitero, aproximación de lo que es el derecho internacional privado. Existe otra rama del derecho internacional, derecho público, derecho internacional público, que es el relacionamiento de los estados con otros estados, con organismos internacionales, con instancias internacionales, que tiene otra temática u otro trato jurídico, podría decirse, ¿no? Pero en esta ocasión nos toca hablar justamente del derecho internacional privado, reitero, es el relacionamiento que va a existir entre particulares, ¿no? Personas individuales o personas jurídicas también, cuando se van a relacionar con otras personas de diferente país y ahí se va a producir un problema jurídico de qué norma se va a aplicar, si la norma de una persona que vive en un país X o la norma de la otra persona que vive en un país Y. Quiero hacer recuerdo un poquito de dos temáticas que me parecen muy interesantes abordar ahora, ¿no? Hablaba con la doctora Carla Pereira y me indicaba de que este es un grupo que también son parte de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Y claro, se da una similar situación con lo que es la jurisdicción indígena originaria campesina, que lo vamos a tocar más adelante, ¿no? Pero en una primera aproximación, bueno, aquellas personas que les gusta el fútbol, es una especie de ejemplo que se va a dar inicialmente, ¿no? Cuando allá en Europa empieza a surgir el fútbol como un deporte de multitudes, todos los países organizan, ¿no? Sus torneos, sus campeonatos, pero en algún momento hay jugadores de fútbol que estando jugando en un país, Hungría, por ejemplo, ¿no?
cometen alguna falta, son expulsados o tienen alguna sanción y se van a jugar a otro país, a Italia, ¿no? Y en Italia, claro, como no están sancionados, pueden jugar, pueden practicar el deporte, etcétera. Llega un momento donde estos países se agrupan y empiezan a decir, bueno, hay que hacer reglas comunes, ¿no? Reglas que nos permitan que un jugador que esté expulsado en Hungría no pueda jugar en Italia, ¿no? Y así nace justamente lo que es la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la UEFA, la CONMEBOL, ¿no? Que tienen normas comunes. Entonces, el derecho internacional privado tiene una semejanza con ello, ¿no? Es decir, pongamos reglas porque no puede ser, ¿no? Es un ejemplo también de que un ciudadano X, Juan Cortés, pongámosle, tenga un matrimonio en Colombia y venga a Bolivia y se vuelva a casar, ¿no? No puede existir esa situación. Entonces tenemos que controlar de que eso no pase. Y el derecho internacional lo que va a hacer justamente es eso, ¿no? Poner las reglas y decir, bueno, si usted está casado en un país y pretende contraer matrimonio en otro país, eso no es posible, ¿no? Y va ahí poniendo reglas que vamos a ir observando más adelante. Entonces, esa es la primera aproximación de un ejemplo respecto al fútbol. Y otro ejemplo respecto a lo que ustedes conocen, yo estimo que conocen bastante bien, es el tema de los ámbitos de vigencia en la GIOC, ¿no? Bolivia tiene el reconocimiento constitucional de tres jurisdicciones: la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental y la jurisdicción indígena originaria campesina. Por lo tanto, una persona puede, más bien, debe someterse a una de estas jurisdicciones. Lo que la Constitución plantea es que la GIOC o la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina va a conocer asuntos de acuerdo a tres ámbitos, el cumplimiento de tres ámbitos: el ámbito de vigencia personal, que implica de que las personas del proceso, sean demandantes, demandados, querellantes, querellados, etcétera, sean parte de la comunidad o pueblo indígena. Uno, que las personas o que el hecho que esté siendo investigado, siendo sustanciado, haya ocurrido dentro de la comunidad o el pueblo indígena. Y finalmente, que no esté prohibido para la GIO el conocimiento de ese presunto delito, ¿no? Si una vez que se toma en cuenta esos tres ámbitos, entonces la GIO conoce el caso y resuelve el caso. Algo así pasa con el derecho internacional privado, ¿no? Hay varios países que tienen sus propias normas y vamos a poner las reglas y vamos a decir, bueno, usted va a aplicar su ley o su norma en estos casos. Usted va a aplicar su norma o en estos otros casos y en estos otros casos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el derecho internacional privado lo que va a hacer es delimitar un poco el accionar de las normativas o de la normativa o de la ley de las naciones, de los estados, respecto a casos concretos, ¿no? Donde estén involucrados dos personas de diferentes países. Bueno, entonces eso es lo que vamos a ir viendo a partir de ahora. Lo que sí quisiera un poco para poder conocerlos un poco y ver un poco también no es un examen, ¿no? No es un examen, no lo tomen de esa manera, sino qué palabras podemos usar, qué palabras podemos encaminar para un mejor conocimiento, un mejor aprendizaje de ustedes, ¿no? Entonces, lo que voy a solicitarles a unas tres o cinco, sí, como cinco personas que puedan mencionarme tres cosas, ¿no? Su nombre, solamente el nombre, el lugar de donde están en este momento conectados, ¿no? Qué ciudad, comunidad, etcétera, pertenecen, y qué conocimiento básico tendrían sobre el derecho internacional. Esas tres cositas, ¿no? Por favor, les pido que me puedan colaborar en ello y que puedan participar para así de esa manera conocerlos también y ver también cuál es el tipo de encaminamiento que vamos a tener en este módulo, ¿no? Adelante, por favor. ¿Alguien, por favor, que esté conectado? Hola, buenas noches. No sé si me escucha. Sí, adelante, Omar. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Magister. Muy buenas noches, compañeros.
Sí, en Buenas relación a noches. su pregunta, en primer lugar me presento Omar Herbas. En este momento estoy conectado desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Hace frío. En segundo lugar, mencionarle el poco conocimiento que podría tener acerca del derecho. Esencialmente el derecho internacional privado, algunos conceptos fundamentales que tengo, en el entendido de que el derecho internacional, lo que nos decía, abarca todo esto de leyes conexas entre distintos países. Es un conjunto de normas, lo que puedo entender es un conjunto de normas y principios que regulan los estados, y estas están basadas en fuentes que tienen derecho internacional ligado o que son conjuntas. En nuestro caso, si hacemos un símil, por ejemplo, con el derecho civil, sería que los sujetos del derecho internacional, en este caso, son los estados soberanos o los países, más que todos los países, conociendo a la persona como país, a la persona pública como país o estado soberano, que pueden incluir estas organizaciones, claro está. Y en esto se marca así una jurisdicción internacional en la que, volviendo a hacer el símil, disculpe, con el derecho civil, esta jurisdicción internacional está enmarcada en la autoridad de los tribunales y los organismos internacionales en los cuales se resuelven disputas de derecho internacional. Un ejemplo de esto es la Corte Internacional de Justicia, ¿no? O la Corte Penal Internacional, qué sé yo. Ujú. Y algo que sí me llama la atención es también los derechos humanos, que van más allá de los países. Puedo estarme equivocando, disculpe mi apreciación, que puede ser somera, que va más Claro. allá de los países. Ujú. Este derecho internacional, el derecho de los derechos humanos, más bien, que el cual establece normas, ¿no? O sea que sí es una máxima que existe dentro de la Constitución Política del Estado, claro está, de cada país, y también es una máxima que va más allá de los países, el derecho humano. Y como usted mencionaba, también está el derecho de los pueblos y naciones indígenas originarias que están enmarcados también dentro del marco de los derechos humanos y los pactos internacionales de derechos humanos civiles y políticos. En el marco de los países, entiendo que, volviendo a hacer el símil, entre pares existe un contrato, si vale el término, podemos hacer un contrato entre pares. En cambio, entre países entiendo que este contrato ya se denomina tratado. Me puedo estar equivocando, estoy dando una apreciación nada más. Estos son los que existen cuando existe un tratado, un convenio entre dos países o dos estados, como decía. Ahora, ¿quién lo regula? En el derecho civil, disculpe la símil de nuevo, lo regulan los abogados. En este caso es la resolución de conflictos internacionales, que es las Naciones Unidas, y es enmarcado siempre en la diplomacia internacional. Bueno, disculpe, estos son los conceptos muy básicos que yo podría tener al respecto. Muchísimas gracias. Y nada, pues decirle gracias por esta clase. Bien, muchísimas gracias. La primera palabra que se me viene a la mente es seguridad, ¿no? Y sí, como tú perfectamente decías, puede ser que haya errores, puede ser, ¿no? Digo, puede ser, no estoy afirmando que exista. Pero la seguridad con la que planteas la temática tiene un plus importante para el ámbito del derecho, ¿no? Y así debe ser siempre. Puede ser que en algún momento cometamos un error, eh, no estemos con la información adecuada, etcétera, pero la seguridad siempre es un plus importante, especialmente en el ámbito del derecho, ¿no? Y sí, el derecho internacional tiene que ver con un conjunto de normas, pero podríamos señalar que hay dos divisiones, ¿no? Ya en su momento decíamos, el derecho internacional público, que trata de la regulación de los estados, ¿no? Como personas jurídicas. Y el derecho internacional privado, que más se aboca a los habitantes de los estados y al relacionamiento que van a tener estos habitantes con otras personas de otros países, ¿no? Lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero una aproximación que tú mencionas es adecuada, es pertinente, ¿no? No está alejado de lo que es un concepto que vamos a ir profundizando, sí, pero que un concepto básico sí es adecuado, ¿no? Entonces, como se dice en el tema de argumentación, por ejemplo, ¿no? Cuando uno argumenta una decisión, un juez o un abogado solicita algo, tiene que fundamentar y motivar, ¿no? Fundamentar es encontrar la norma que va a sostener
la decisión o la solicitud que tienes. Y motivar es darle un sentido a lo que estás solicitando, ¿no? Entonces, este segundo caso sí ha abarcado bastante de lo que tú has señalado, porque había una motivación específica del conocimiento que tú tienes y me parece muy bien. Entonces, no estamos muy alejados, ¿no? Porque uno creería de que en una clase de pregrado podríamos estar hablando del concepto de derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya hay un asentamiento que es importante, ¿no? Por lo tanto, me parece ideal. ¿Alguien más, por favor, que pueda colaborarnos? Adelante. A ver, aquí la palabra, Sí, doctor. adelante, Petrona, con Soy gusto. Petrona Flores del territorio de Nación Callahuaya, del departamento La Paz. Bueno, al respecto del derecho internacional privado, sí, para mí, digamos, se refiere, digamos, a las personas de diferentes países que podíamos tener, pero siempre, digamos, se controla, se basa en base a las normas establecidas que nos controle la conducta personal. Yo entiendo más o menos por ahí. Simplemente Bien, eso para no ocupar mucho tiempo. Gracias. perfecto. Y nuevamente, ¿no? Seguridad, igual. eh, Van a litigar ustedes, ¿no? Bueno, tal vez me estoy saliendo un poquito de la temática, pero me parece apropiado, ¿no? Van a litigar, van a estar frente a un juez, van a estar frente a un tribunal, al fiscal, van a estar diferentes autoridades, ¿no? Por lo tanto, tienen que tener una seguridad. Y hasta ahora sí se demuestra aquello, eh, y me parece importante, ¿no? Claro, nosotros estamos acá para ayudarles, todos los docentes que formamos parte de Funde, para guiarles, para apoyarles en todo lo que implique el conocimiento de ahora y posteriormente también, ¿no? Si queda la amistad y todo aquello. Muy bien. Y bueno, sobre el derecho internacional privado, me hace recuerdo a una situación. Es algo similar, ¿no? Por eso yo decía hace un momento que el derecho internacional privado tiene mucha semejanza con la vigencia de tres jurisdicciones que hay en Bolivia. Antes solamente había una jurisdicción, la jurisdicción ordinaria. Entonces había un delito, pongámosle en la comunidad de Petrona, por decir, un delito de lesiones graves y leves. Lo que sucedía era llevar al fiscal o llevar a la policía y después se entraba al juzgado y esa era la única vía, ¿no? Para resolver esa problemática. En la actualidad hay otra vía más, que es la justicia indígena origen campesina, y que puede darse de que la autoridad indígena origen campesina conozca ese caso, eh, lleve el procedimiento de acuerdo a sus propias normas y procedimientos y finalmente tome una decisión, ¿no? De sancionar o no sancionar, etcétera. Claro, con una mirada diferente también, ¿no? Porque los pueblos indígenas tienen una mirada muy diferente respecto a lo que es el ámbito del derecho penal, por ejemplo, ¿no? Entonces sucedió un caso y me da un poco pie para hacer la comparación, ¿no? Por el lado de Songo, en La Paz, el 2013, donde hay un ciudadano italiano que viene a hacer bueno, tiene una concesión minera cerca de la comunidad. Y bueno, la concesión minera, digamos, no estaba en discusión porque había sido otorgada mediante el Estado, etcétera. Lo que estaba en discusión era la contaminación que estaba efectuando esa concesión minera y que estaba afectando al pueblo indígena. Entonces, con la antigua constitución, lo que cabía a los comunales del pueblo de Songo era ir ante el fiscal, ante el juez y plantear una denuncia, ¿no? Una denuncia por daños ambientales, de daños a la seguridad de la salud, etcétera, ¿no? Pero en la actualidad, con la vigencia de la nueva constitución y el reconocimiento de la jurisdicción indígena campesina, también ese pueblo indígena podía haber resuelto esa situación. Y bueno, plantearon un conflicto de competencias, el Tribunal Constitucional le dio la razón al pueblo indígena y dijo que el pueblo indígena podía resolver el caso y expulsó al empresario minero, ¿no? Entonces el empresario minero dijo, bueno, yo estoy acá en Bolivia, debería aplicarme las leyes bolivianas o las leyes italianas, ¿no? Por ser ciudadano italiano.
pero no las leyes de un pueblo indígena. Pero la Constitución señala que cuando concurran los ámbitos de vigencia personal, material y territorial, es posible que el pueblo indígena resuelva. Respecto al ámbito de vigencia personal, es decir, si bien el empresario no era de parte del pueblo indígena, la línea de la jurisprudencia constitucional señala que también pueden ser juzgados otras personas que invadan el territorio o que causen afectaciones al territorio indígena origen campesino. Y este caso era justamente eso, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay dos leyes que se podrían aplicar ahí, pero hay una resolución o una solución al problema que el Tribunal Constitucional ha dicho que debe ser resuelto por el pueblo indígena y no por un fiscal y un juez, por la jurisdicción ordinaria, ¿no? Entonces, algo así sucede con el derecho internacional privado. Si vamos a encontrar dos normativas, la normativa de Bolivia y la normativa chilena, cuando exista dos ciudadanos de los diferentes países y que cada uno va a querer aplicar su norma, ¿no? El chileno dirá, no, se aplica la norma, una compra-venta, por ejemplo, ¿no? Una compra-venta de mercadería, ¿no? Y un chileno y un boliviano, ¿no? Y pasa algo, ¿no? En una situación que no se cumple las cláusulas del contrato, y el ciudadano chileno va a decir, no, se lleva adelante el proceso con las leyes de mi país, las leyes chilenas, ¿no? El boliviano dirá, no, se lleva el proceso con las leyes bolivianas. Y eso ha surgido siempre, ¿no? En todos los estados. Para evitar eso, justamente se han puesto reglas específicas que vamos a ir viendo paulatinamente, ¿no? De eso se trata el derecho privado. Y es privado porque se va a dar dentro del ámbito de relaciones privadas, les decía, entre personas naturales o colectivas también, entre empresas, ¿no? Pero que no necesariamente incumbe el ámbito del Estado como tal, a no ser que el Estado funja como persona particular, pero casi generalmente no sucede, ¿no? Pero vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, ese es el derecho internacional privado, ¿no? ¿Alguien más que quiera conversar antes de ingresar? Bueno, comprensible tal vez, ¿no? Porque ya he dado la explicación, ya está un poco acentuado con ejemplos lo que es el derecho internacional privado, ¿no? Entonces, veamos cuáles son. A ver, un segundito. Ahora sí, ¿no? Bueno, me toca un poco también colaborar, ¿no? Porque es más que una recomendación, una apreciación personal. Yo entiendo de que pueden estar sueltos algunos conceptos, puede estar ahí tal vez alguna idea incompleta, ¿no? Entonces voy a ir en algún momento tal vez tocando algunas otras aristas de lo que es el derecho como tal, ¿no? Siempre señalo de que todo lo que hablamos de derecho tiene cuatro elementos, ¿no? Conjunto de normas, un elemento, el derecho es un conjunto de normas, ¿no? Es decir, un conjunto de normas a través de códigos, artículos, capítulos, etcétera, disposiciones normativas, ¿no? Conjunto de normas, derecho. Primer elemento. Segundo elemento, emanadas de autoridad competente. ¿Qué quiere decir? Claro, cada uno tiene sus propias normas, ¿no? Pero la que vale, ¿no? En un Estado constitucional de derecho es aquella que ha sido emitida por una autoridad competente para ello. En el caso boliviano, la Constitución es emitida por la Asamblea Constituyente y las leyes por la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Decretos supremos por el órgano ejecutivo y así sucesivamente. Son segundo elemento, emitidas o emanadas de autoridad competente, que tengan fuerza, si se quiere, que tenga una representación de la sociedad, ¿no? Entonces, no cualquiera puede ser una ley, tiene que ser la Asamblea Legislativa, no cualquiera puede ser un decreto, tiene que ser el órgano ejecutivo, ¿no? Entonces, dos elementos. El tercer elemento es la finalidad. La finalidad de todo el derecho es regular la conducta del hombre en sociedad, ¿no? Porque claro, uno puede regular su propia conducta a través de sus propias normas morales, éticas, pero eso es muy personal.
Pero si queremos hacer un relacionamiento con otras personas, ahí viene el término de regular el comportamiento del ciudadano que está viviendo en comunidad o en sociedad, ¿no? Bien, este sería el tercer elemento. El cuarto elemento es el derecho que nosotros vayamos a ver. Ya Omar decía el derecho civil, ¿no? Entonces, el derecho civil será el conjunto de normas y reglas emanadas por autoridad competente con la finalidad de regular la conducta del hombre en sociedad dentro del ámbito de las relaciones civiles de los ciudadanos, ¿no? El derecho familiar, lo mismo, conjunto de normas y reglas emanadas de autoridad competente que regulan el comportamiento, en este caso, de los miembros de la familia frente a la sociedad, ¿no? Y así. En el caso del derecho internacional privado, igual, es un conjunto de normas jurídicas, pero no solamente son internas, es decir, no solamente parten de la legislación o la constitución boliviana. Sí es un elemento, son normas jurídicas nacionales, que quiere decir que dentro de esas nacionales está la constitución, las leyes, decretos supremos, etc. Pero también están las normas, están las leyes, normas, en realidad leyes, no, normas supranacionales, que quiere decir que son emitidas por instancias más allá de el Estado boliviano, ¿no? Supranacionales o supraestatales también. Son organismos supraestatales, aquellos organismos a los cuales nosotros les damos, como país, le damos una especie, le otorgamos, si se quiere, una especie de soberanía, ¿no? Les decimos, bueno, usted en materia de derechos humanos puede regular los derechos humanos y lo vamos a aceptar. En materia de derecho del trabajo, a la OIT le hemos dicho, sí, puede regular algunos aspectos y nosotros vamos a ratificar algunos aspectos que usted vaya a regular, ¿no? Entonces, esas normas de entidades supraestatales o supranacionales que representan a varios estados, la ONU, la OEA, convenciones, ¿no? Mercosur, la CAM, ¿qué más? La OIT, ¿no? Que nosotros le damos un cierto grado de soberanía, de nuestra soberanía, le decimos, usted sí puede regular por nosotros en estos aspectos, ¿no? Ellos emiten normas y esas normas también son parte del derecho internacional privado, que tienen por objeto solucionar controversias de carácter interestatal o internacional mediante la elección del juez competente para dirimirlas de la ley aplicable al fondo de los asuntos de la norma que específicamente les dará solución directa. Ya decíamos el ejemplo hace un momento, ¿no? Ciudadano uruguayo con ciudadano argentino, controversia entre ellos. ¿Qué norma se aplica? Se aplica la norma argentina, la norma uruguaya, pongamos un matrimonio, ¿no? Un matrimonio, se casa un ciudadano argentino con una ciudadana uruguaya en Uruguay, con las leyes uruguayas. Sin embargo, tiempo después, el ciudadano argentino se va a su país y desde su país pretende iniciar el trámite de divorcio. ¿Qué es lo que se aplicará? Se aplicará para el divorcio las leyes uruguayas, las leyes argentinas o ambas, ¿no? Para eso es que vamos a ir viendo más adelante cuáles son las reglas, ¿no? Que se aplican, por ejemplo, en el ámbito del matrimonio, de la adopción, de la patria potestad, etc. Entonces, el derecho internacional privado tiene la finalidad de regular esas situaciones que no están contempladas en la Constitución, ¿no? Por ejemplo, en la Constitución no tenemos una situación así, es decir, en caso de que un ciudadano boliviano quiera divorciarse de una ciudadana mexicana, se aplicará la norma boliviana. No hay una situación. En la Constitución, en las leyes mexicanas tampoco va a existir aquello, ¿no? Entonces, lo que pretende el derecho internacional es sentar las bases que vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Pero esto no es nuevo, ¿no? No es nuevo, no es una situación nueva. Esto viene de mucho tiempo atrás, es decir, siempre ha existido un primer elemento, ¿no? La pluralidad de normas, como existe en Bolivia. En Bolivia, por eso voy a hacer la comparación quizás de manera reiterada del derecho internacional privado con el ámbito de vigencia de la JIOC, de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina. Entonces, Bolivia, a partir del artículo 2, a partir del artículo 178,
reconoce que existe una jurisdicción indígena originaria campesina. Es decir, reconoce que existen normas de los pueblos indígenas originarios campesinos. Y no existe una sola norma, ¿no? Los aymaras tendrán sus propias normas de convivencia, de relacionamiento, los quechuas también, los guaraníes también, los ayoreos también. Entonces, vamos a encontrar un montón de normas, o pluralidad de normas, a ellos se llama, ¿no? Pluralidad de normas que están reconocidas. Y como existe pluralidad de normas, ¿qué hacemos? Es decir, ya no existe un Estado legal de derecho. Antes, les decía el ejemplo, ¿no? Antes teníamos un Estado que se basaba en lo que era la ley, y nada, o sea, el indígena, el campesino, el originario no podía decir, no quiero aplicar mi norma en mi caso, ¿no? En este caso. No, no podía hacerlo. Tenía simplemente que obedecer lo que decía la Constitución y la ley. Entonces, eso va a pasar en un principio, ¿no? En las sociedades, en los colectivos, en Grecia, en Roma, vamos a encontrar pluralidad de normas. Un grupo de personas va a tener sus propias normas, otro colectivo de personas va a tener sus propias normas, y por lo tanto ahí se van a generar los conflictos, ¿no? ¿Qué pasa si un clan quiere aplicar una norma respecto al ciudadano de otro clan o el habitante de otro clan? ¿Se aplicará su norma de ese clan o la norma de esa persona? Ahí surgen los conflictos en la aplicación de las normas, ¿no? En Grecia se van a crear las ciudades-estado, y claro, va a existir muchas ciudades-estado, ¿no? No solamente una. Y cada ciudad-estado va a tener sus propias normas. Por lo tanto, va a existir muchas legislaciones, muchos tipos de leyes. Para el derecho civil va a existir para una ciudad-estado sus propias normas, para otra ciudad otras normas, y así. Sus autoridades también van a ser diferentes y sus instituciones también van a ser diferentes. Entonces, en Grecia también ya se dio un conflicto respecto a qué normas se aplican en caso de que un ciudadano de una ciudad-estado vaya y cometa una infracción en otra ciudad-estado. ¿Qué se aplica? La norma de esa ciudad-estado o la norma de la ciudad-estado de origen de ese ciudadano, ¿no? Y ahí se va a aplicar, o ahí más bien se va a dar los conflictos de qué norma vamos a aplicar, ¿no? En su momento, Roma lo había resuelto de una manera, si se quiere, simple, ¿no? Pragmática. Y había creado dos tipos de normas. Y decía, el jus civili, o el derecho civil, se va a aplicar para los romanos, para los ciudadanos que viven en Roma, ¿no? Para los romanos. Y el jus gentium se va a aplicar para los ciudadanos extranjeros. Entonces hay dos normas ahí, ¿no? Entonces, si tú eras ciudadano romano, se aplicaba la norma o el jus civil. Si tú eras ciudadano extranjero de paso o residente en Roma, claro, hay que entender que en ese momento el Imperio Romano no implica solamente Roma, ¿no? Implica casi todo el continente europeo, ¿no? Porque el Imperio Romano se extendió bastante. Es más, existió dos imperios, ¿no? El Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Primero cayó el Imperio Romano de Oriente y después el Imperio Romano de Occidente, que llegaba hasta Turquía, ¿no? Constantinopla justamente fue una de las capitales de este imperio, ¿no? Que ahora se llama Estambul, dentro de Turquía. Entonces, para ellos era sencillo, como se ve, ¿no? Para los ciudadanos romanos, reitero, no solamente la ciudad que conocemos ahora, sino a todo el Imperio Romano, se aplicaba el jus civili, y para los extranjeros, ¿no? Incluso pueblos bárbaros, ya que estaban invadiendo a Roma en ese momento, se va a aplicar el jus gentium, ¿no? Para los extranjeros. Pero claro, el Imperio Romano, primero decíamos cae el Imperio Romano de Oriente y después el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Y claro, cae por qué razón, por las invasiones bárbaras, ¿no? De tribus como los galos, los francos, los visigodos, los hunos. Y ahí nuevamente, bueno, si en Roma teníamos una normativa así tan fácil, ¿no? Para los romanos, el jus civili, para los extranjeros, el jus gentium, con las invasiones bárbaras esto desapareció, ¿no? Por lo que los galos van a querer aplicar sus normas, los francos también, los visigodos también, los hunos también, los germanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y nuevamente se va a volver a producir estos conflictos de qué norma aplicar, ¿no?
Si dentro del territorio de los galos entra un franco, ¿qué norma se aplica? ¿De los galos o del franco que ha ingresado a su territorio? ¿No? Y eso es justamente lo que se va a ir resolviendo más adelante. Pero en esta etapa también hay que recordar algo, ¿no? Un poquito de historia, quizás es bueno, ¿no? La verdad sí, porque mucho también trae el tema del conocimiento, la historia, ¿no? Después de la caída del Imperio Romano, se van a generar lo que ustedes conocen, y han debido leer y han debido tener conocimiento, de la época feudal, ¿no? Cada territorio va a tener su señor feudal con su castillo, y dentro de ese feudo también van a haber normas, ¿no? Más adelante, con el comercio que va a existir entre Europa y Asia, es que se va a dar una especie de el nacimiento de la moneda como tal, ¿no? Y nuevamente se va a ir generalizando, si se quiere, las normas, el trato social, el comercio, etcétera, ¿no? Pero eso va a ser paulatinamente. Ya posteriormente se van a ir creando los estados, y dentro de los estados va a ser imperioso o se va a tener la imperiosa necesidad de que se regule estas situaciones. Claro, no estamos haciendo un salto quizás muy vertiginoso, ¿no? Pero de Roma, bueno, Grecia, Roma, los imperios, bueno, las invasiones bárbaras, ya se van a conformar los estados, ¿no? Los galos, los francos en Francia, los germanos en Alemania, y así. Cada uno va a crear sus propios estados, ¿no? Y claro, con sus propias normas, con sus propias autoridades, y nuevamente va a surgir esta problemática, ¿no? De poder hacer las relaciones privadas internacionales. El derecho internacional privado tiene mucho que ver con las relaciones privadas internacionales. Los estados no se pueden inmiscuir en todo, ¿no? No pueden decirle a los privados o a las personas comunes, usted no haga comercio, ¿no? En Francia, por decir. Usted no haga comercio con los alemanes en su moneda porque eso es prohibido. No le puede decir eso, ¿no? El libre comercio, la libertad de negociación, etcétera, va a inducir a que los habitantes puedan hacer negocios, ¿no? Los alemanes con los franceses, los húngaros con los belgas, los españoles con los portugueses y así, ¿no? Y ahí se van a generar, reitero nuevamente, las situaciones negativas de los conflictos. Entonces, del derecho internacional privado tiene que ver con las relaciones privadas internacionales, ¿no? Es un derecho predominantemente estatal, sí, ¿por qué? Porque de la Constitución, y vamos a ver más adelante, van a existir lineamientos. Nos va a decir, por ejemplo, si los extranjeros que residen en Bolivia tienen derechos. Esa es una norma constitucional. Nos va a decir la Constitución cuál es el periodo de tiempo que debe transcurrir para que un extranjero pueda naturalizarse como boliviano también. Nos va a decir la Constitución si el extranjero tiene el derecho al sufragio. Y la Constitución señala que sí. Nos va a señalar el tema si el extranjero tiene el derecho al asilo. Y la Constitución nos va a decir que sí, ¿no? Entonces, la norma interna es la predominante, ¿no? Entonces, cada país va a asumir para las relaciones internacionales entre privados ciertas normas que vamos a conocer más adelante. Entonces, predominantemente el derecho privado, internacional privado, parte de una normativa interna, principalmente la Constitución, que lo vamos a ver punto por punto. Entonces, desde una perspectiva formal, ya que predominan cuantitativamente las fuentes internas. Y claro, vamos a observar. El día de mañana también vamos a ver un caso que se produjo hace mucho tiempo con el hijo de Simón y Patiño, ¿no? Que era dueño de muchas minas en el lado de Potosí, de Oruro, ¿no? Y claro, es parte de la historia jurídica boliviana, ¿no? Entonces, el derecho internacional privado se nutre predominantemente o en su mayor parte de la normativa interna.
Y en Bolivia tenemos mucha normativa interna que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Código niño, niña, adolescente en tema de adopción, código de familias en tema de matrimonio en relación a extranjeros, ¿no? Código de comercio en relación a relaciones comerciales, etcétera, ¿no? Pero también van a existir normas internacionales que tienen una tarea supranacional, como hemos dicho, dado que va a organizar un poco, ¿no? Les va a decir, bueno, pongamos reglas comunes, ¿no? Reglas comunes, claro. Cada estado va a poner sus propias reglas, pero armonicemos las reglas para que éstas no sean contradictorias con las normas de otro estado. Y así de esa manera cooperar entre los ordenamientos jurídicos independientes. Entonces, en el derecho privado, las normas supranacionales, que viene especialmente en el caso boliviano del Código Bustamante, no, no interfiere, si se quiere, en la Constitución, sino más bien la coadyuva, le va a dar algún sentido respecto a organizar las relaciones entre particulares en las diferentes problemáticas que existan, ¿no? Entonces, el derecho internacional privado tiene como fuentes las fuentes del Estado, predominantemente, pero también fuentes de instancias internacionales. En este caso, de unión de estados, ya un poquito adelantándonos, la primera vez que se habla de armonizar las normas del derecho internacional privado va a ser en 1800, donde en Perú se van a reunir 5 estados y van a decir, bueno, a ver, acá hay un problema, armonizaremos nuestras normas, ¿ok? Y va a surgir un pacto, ¿no? Un tratado internacional, que después se va a consolidar con el Pacto de Montevideo y posteriormente con el Pacto o el Código Bustamante, que es aplicado en la actualidad y reconocido por Bolivia, que vamos a ir viendo también, ¿ya? Entonces, pero esa es una norma o es una norma coadyuvante, como su nombre indica, ¿no? Que va a cooperar, armonizar las normas del Estado que están determinadas en la Constitución y en las leyes. Bien, dos conceptos principales, ¿no? Del derecho internacional privado. Es internacional, ¿por qué razón es internacional? Simple, ¿no? Como la figura que observamos, pues regula relaciones de individuos que extienden sus actividades fuera de sus fronteras, no por la fuente de sus normas, sino por el objeto regulado, es decir, el tráfico jurídico externo, ¿no? Les decía, entonces, en el caso que vamos a ver mañana, que vamos a analizar, ya un poquito adelantándoles, es un ciudadano boliviano que se va a España, es el hijo del hombre más rico en Bolivia y en ese momento considerado el más rico en el mundo, ¿no? Simón y Patiño. Antenor Patiño se llamaba, ¿no? Entonces su hijo se va a España, se conoce con una hija de una condesa, algo así, ¿no? Pero de la realeza, podemos, de España, ¿no? Tiene un matrimonio en España, intentan divorciarse en España, no lo logran, se van a Francia, viven un tiempo en Francia, luego se van a Estados Unidos, en Estados Unidos logra un divorcio la señora con repartición de bienes, Antenor regresa a París, a Francia, y después se va a México, en México establece su residencia, y conforme las leyes mexicanas intenta divorciarse, ¿no? Desconociendo el divorcio que ya existía en Estados Unidos. Y ese es el punto, ¿no? Del derecho internacional privado, es decir, claro, ya los ciudadanos no son de un solo país, los ciudadanos son del mundo. Entonces un ciudadano puede haber nacido en Bolivia, como hemos visto, Antenor, y eso es hace mucho tiempo atrás, imagínense, ¿no? Se casó en España, ha tenido su residencia principal en París, se fue a Estados Unidos, tuvo un divorcio en Estados Unidos, a él no le gustó la repartición, ¿no? O sea, de los bienes que él tenía a favor de su esposa. Entonces regresó a Europa, a Francia, se fue a México, y en México, según la normativa mexicana, señala de que uno puede asumir el divorcio siempre y cuando exista una residencia, pero además lo más interesante es que él se divorcia por abandono del hogar, ¿no? Y dice, yo tengo mi hogar en México,
y mi esposa no está conmigo, ha abandonado el hogar, por lo tanto es una causal que está en la normativa mexicana y me divorcio en México, ¿no? Entonces, imagínense, esas situaciones se van a dar no solo en el caso de Antenor, sino en muchos casos. ¿Por qué? Porque ya estamos viviendo en un mundo globalizado, ¿no? Entonces, es internacional porque regula las actuaciones de una persona de carácter internacional. Puede tener negocios acá, en Bolivia, en Perú, puede tener un hijo en Colombia, puede tener su esposa en México. Entonces, ¿qué hacemos? Para evitar que no exista vulneración de derechos, desconocimiento de la norma o de los institutos, es que se va a tener en cuenta el derecho internacional privado. Y es privado porque se examinan las relaciones jurídicas privadas que se entablan entre particulares. Decíamos, ¿no? Personas físicas como Antenor, o como cualquiera de nosotros que pueda viajar a Chile, a Perú, a Brasil, etc. O también personas jurídicas, una persona que pueda constituir su empresa en Bolivia, pero pongamos un ejemplo, ¿no? Bolivia tiene éxito, probable que es un productor de quinoa y industrializador más, ¿no? De quinoa, y tiene que irse a Perú a abrir una sucursal. Entonces, ¿en Perú qué hace? Abre la sucursal conforme a la normativa peruana. Lo que va a exigir la norma, sí, ¿no? Es decir, sacar su permiso, etcétera, etcétera. Pero cuando la empresa, por alguna razón, se vaya a disolver, ¿qué normativa se va a utilizar? ¿La peruana, la boliviana? Para evitar esos conflictos es que está el derecho internacional privado, ¿no? Entonces, para resolver conflictos o situaciones jurídicas entre privados, es decir, personas físicas como nosotros, ¿no? Personas individuales o personas jurídicas, es decir, empresas, sociedades comerciales, asociaciones, fundaciones, etcétera, ¿no? Y también, claro, como estamos hablando de personas jurídicas, también el Estado entra ahí, ¿no? Entonces, el Estado, siempre y cuando actúe como un particular, es decir, como una persona jurídica. Pero en general no lo hace, ¿no? No lo hace, pero vamos a ir viendo más adelante. Entonces, internacional, porque emerge de relaciones internacionales que una persona efectúa por su condición de comerciante, no sé, por su condición de haber inmigrado a otro país, etcétera, ¿no? Y es privado porque regula las relaciones entre los particulares que van a tener esos conflictos, ¿no? De aplicar qué ley, la ley peruana, la ley boliviana, la ley chilena, etcétera. Entonces, el derecho internacional privado se configura como un conjunto de normas, ya dijimos, principios, también dijo Omar, que cada ordenamiento particular establece para dotar de una regulación especial a los supuestos de tráfico externo, ¿no? Tráfico externo hay que entender de mudarnos a otro país, tener una familia en otro país, contraer matrimonio en otro país, etcétera. La construcción de este sistema exige el recurso de una metodología propia. Su positivación, es decir, su configuración como normas y aplicación, es particularmente dependiente de la realidad social y jurídica del momento histórico que se considera. Claro, es posible que más adelante, y es casi seguro, de que el derecho internacional privado va a tener que tomar en cuenta aquellas relaciones virtuales que se van a dar, ¿no? Negocios virtuales, firmas virtuales, ¿no? Estamos hablando a través del contacto de redes sociales, a través del contacto de Zoom, ¿no? Juntas de accionistas, por ejemplo. Entonces, el derecho internacional privado, como la mayoría de las ramas del derecho, va a ir desarrollándose en ese ambiente, ¿no? Características del derecho internacional privado. Es nacional, porque ya dijimos hace un momento, la mayor parte de las normas proviene del Estado, del propio Estado, ¿no? Entonces, Bolivia se enfocará en materializar o promulgar normas que ayuden a regular las relaciones de los particulares con extranjeros, sean individuales o jurídicos, ¿no? Cada país dicta sus propias normas y aproximaciones del derecho internacional. Y lo vamos a ver más adelante cuando analicemos la Constitución, el Código Niño Niña Adolescente, por ejemplo, y otra normativa que tiene que ver con
el derecho internacional privado, ¿no? Motivo por el cual hay margen para el conflicto y la mediación. Entonces, la normativa también va a prever algún tipo de solución. Es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque está en una norma, ¿no? El derecho positivo, van a tener en cuenta que ello siempre tiene que ver con el derecho expresado en una norma escrita. Eso es positivo, ¿no? Positivación se llama, ¿no? Los derechos humanos han sido positivados en normas y se han convertido en derechos de cumplimiento obligatorio para todos, ¿no? Pero en su momento no estaban positivados. El derecho a la libertad, el derecho al trabajo, en su momento no estaban positivas. Entonces, exigirlo, el cumplimiento de las autoridades, de los particulares, era imposible. Pero una vez que se positiva, es decir, que se vuelve norma, que se convierte en norma, ya sea en la Constitución, en un tratado o en la ley, es que se exige su cumplimiento. Entonces, por lo tanto, las normas que son del derecho internacional privado también se deben exigir en su cumplimiento, dado que su normativa se haya inscrita en los textos legales, es decir, en códigos, Código Bustamante, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, Constitución Política del Estado, que vamos a analizar, ¿no? Formales de cada país, e incluso en los suscritos de manera bilateral o recíproca entre varios países. Claro, si decimos normativa jurídica, estamos hablando de una normativa interna, leyes, decretos supremos, etcétera. Pero también habíamos analizado que existe normativa supraestatal o supranacional, ¿no? Y es aquella que se va a acordar entre dos estados, entre varios estados o entre muchos estados, ¿no? Relaciones bilaterales, es decir, entre dos estados. Tenemos muchas relaciones bilaterales con Perú, por ejemplo, ¿no? Con Chile. Relaciones multilaterales, somos miembros de dos instancias multilaterales. Estamos hablando de la CAN, Comunidad Andina de Naciones, donde está Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y Venezuela. Y también el Mercosur, que si bien no se ha consolidado del todo, pero hay una intención, ¿no?, de relacionamiento. Es miembro Bolivia del Mercosur, pero con facultades limitadas, ¿no? Y estamos hablando de Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y también está Venezuela, ¿no? Por conveniencia propia del tema de comercio, ¿no? Entonces, esa normativa, si bien no es directa al derecho internacional privado, pero sí es un ejemplo, ¿no?, de cómo existe normativa internacional. El tema de la Haya, por ejemplo, ¿no? Hay un acuerdo de la Haya respecto a la apostilla, que lo vamos a ver mañana, pero que podamos alcanzar a ello, eh, que agiliza un poco los trámites, ¿no? Bueno, no me voy a adelantar mucho. Entonces, normativa interna, sí, ¿no? La Constitución, leyes, tratados, perdón, decretos supremos, y normativa supraestatal, tratados bilaterales, tratados multilaterales, ¿no?, que se van a dar para consolidar el derecho internacional privado. Y es particular porque en lo referido al término extranjero, en sus relaciones, ¿no? Nos vamos a abocar solamente al ámbito del derecho privado. Bien. Bueno, aquí viene un poquito no diría lo feo, pero tal vez lo complicado, pero que sí es importante, ¿no?, tomar en cuenta. A ver, son, claro, expresiones latinas que han sido popularizadas en su momento en Europa y que se han replicado también en Bolivia, bueno, en toda Latinoamérica, ¿no? Locus jeri actum, lex loc rei citae, mobilis secu person y lex fori. El más facilito es lex fori, ¿no? Ya desde ese tiempo se había tomado en cuenta estos 4 tipos de solución para conflictos o problemas que se pueden suscitar entre dos ciudadanos de diferentes países, ¿no? Complementa, matrimonio, decíamos, patria potestad, adopción, eh, el tema de cumplimiento de contratos, ¿no?
Entonces, lo primero que se habla es de el locus regit actum, que va a regular qué. El lugar rigen los actos significa que las acciones serán legales o no dependiendo de dónde se realicen, ya que el marco jurídico de cada país es propio. ¿Qué quiere decir? Que se toma en cuenta el lugar donde se efectúa el acto, ¿no? Si yo me caso en Bolivia, para para tramitar un divorcio, tendré que aplicar las normas bolivianas. Si yo hago una adopción con normas bolivianas, el tema de los derechos, sucesión, etcétera, del niño, tendrán que regirse por las leyes bolivianas. Si yo firmo un contrato en Bolivia con un ciudadano extranjero, para resolver el mismo se deberán usar las normas bolivianas, ¿no? Entonces, el lugar, o llamado también ley territorial, ¿no? Donde sucede el hecho, donde se ejecuta el acto, donde se promueve el contrato o el compromiso, es de donde se debe aplicar las leyes, ¿no? Sea donde sea. Si yo me caso en Ecuador, decía hace un momento, si quiero divorciarme o quiero hacer una repartición de bienes, serán las leyes ecuatorianas las que deban usarse, ¿no? Entonces, el lugar rigen los actos, ese es el principal, ¿no? En realidad, esa es la definición de locus regis actum. El lugar rigen a los actos. Significa que las acciones serán legales o no, dependiendo de dónde se realice, ya que el marco jurídico de cada país es propio. Entonces, se aplica la ley de donde se ha emitido o se ha efectuado el acto, ¿no? Esa es la primera condición que se han puesto los estados, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué hacemos si un ciudadano holandés va a España, firma un contrato, se vuelve a ir a su país, a Holanda, e incumple el contrato? Para resolver el contrato y el resarcimiento de daños se aplicará la ley holandesa o la ley española. Según el locus regis actum, debe ser la ley española la que resuelva la problemática, porque el acto ha empezado en ese territorio y las leyes futuras o los actos futuros deben regularse por las leyes de ese estado, el estado español. El otro es el lex loci rei citae, la ley del lugar donde las cosas se encuentran. Esa es la traducción. Los bienes se transferirán siempre de acuerdo a la ley del sitio donde se encuentran ubicados. Igual, pongamos un ejemplo, ¿no? Un ciudadano, no es difícil, ¿no? De entender, pero a ver, un ciudadano argentino tiene una casa en Santa Cruz, una estancia, pongámosle, se va a su país y en su país se encuentra con un chileno y el chileno quiere comprar la estancia. Según este lineamiento jurídico, el lex loci rei citae, perdón, va a regir no la ley argentina, no la ley chilena, sí la ley boliviana, porque el inmueble se encuentra en Bolivia, ¿no? Lo mismo, pongamos un contrato entre un boliviano y un chileno por mercancía, se firma el contrato y la mercancía está en Chile, no es entregada. Se quiere resolver el contrato, no se va a aplicar la ley boliviana, sino la ley chilena, porque en ese lugar se encuentra el objeto de la controversia, ¿no? Entonces, la ley regula dónde las cosas se encuentran. Si se encuentran en Bolivia, si se encuentran en Chile, se aplica esa ley. Los bienes se transferirán siempre de acuerdo a la ley del sitio donde se encuentren ubicados. Lex loci rei citae, ¿no? O la ley, en este caso sería también la ley territorial, ¿no? La ley territorial. El tercero, movili secuntur persum. Y la traducción es, las cosas siguen a las personas. Significa que las cosas
que sean propias de una persona se rigen por la ley a la que se rige esa persona. Si una persona, un chileno, tiene un vehículo, por decir, ¿no? Y traspasa la frontera argentina, si quiere vender el vehículo ya no está en Chile, está en Argentina, ¿no? Tendrá que aplicarse la ley del ciudadano chileno, es decir, la ley de la persona que es propietaria de ese mueble, en realidad, ¿no? De ese bien mueble. Entonces, las cosas siguen a su dueño. Entonces, las cosas se van a regir de acuerdo a la normativa que rige al propietario de las mismas. Y finalmente, en el que la mayoría de los doctrinarios coinciden de que sea así, es la lex fori, o la ley del foro. Significa que a cada conflicto se aplicará la ley del juez que le toque discriminarlo, es decir, la de su estado. Entonces, si llevamos a un tribunal, el tribunal va a decidir qué es lo que sucede con esa controversia, ¿no? Ahora, en este momento quizás es un poquito difícil de comprender, es previsible, pero vamos a ir viendo paulatinamente qué es lo que sucede con cada caso y con cada ejemplo que vamos a ver a continuación, especialmente en las relaciones que vamos a tener, ¿no? Bueno, las relaciones que generan estos conflictos, ¿no? Que van a generar estos conflictos, son, como decíamos, la compra-venta internacional, comercio internacional, ¿qué norma se aplica? Eso es lo que hemos puesto como ejemplo. Chile, Bolivia, siempre existen esos conflictos, ¿no? La ley chilena o la ley boliviana en cuanto a compra y venta internacional, ¿no? O sea, de mercadería, especialmente mercadería, ¿no? La adopción internacional, ¿qué ley rige? La ley del niño, bueno, donde es natural, o la ley de los padres adoptantes, ¿no? Es otra de las controversias que se va a dar. La ley de los alimentos internacionales, ¿no? Las regulaciones, ¿no? Respecto a la internación de alimentos, ¿no? Tienen que ver mucho con el tema de las relaciones internacionales, ¿no? Del derecho internacional privado, comercio también, ¿no? En muchos casos existe prohibición, ¿no? De poder introducir al Estado algún tipo de alimento, ¿no? Entonces se va a dar conflictos en ello. Las franquicias internacionales, ¿no? Cuando nosotros observemos de que un ciudadano boliviano compra una franquicia de un restaurante, ¿no? Y existe una controversia dentro de ese restaurante, pongámosle McDonald's o Burger King, ¿no? Que muchos quizás conocen, Subway, Coca-Cola, Starbucks, bueno, tantas otras que son franquicias, ¿no? Es decir, te venden el producto, te venden la imagen y tú lo comercializas, ¿no? Entonces, ¿qué norma se va a aplicar? Porque Burger King, por ejemplo, tiene su sede y está con reconocimiento de su personalidad jurídica como empresa en Estados Unidos. Entonces, si viene a Bolivia, ¿qué norma se aplicará? La norma estadounidense, la norma boliviana. Para eso va a existir ciertas reglas que vamos a ver más adelante, ¿no? Arrendamiento financiero internacional, también. Contratar préstamos, ¿no? Mucho sucede en Bolivia, ¿no? Tal vez alguien pensaría de que cuando uno se presta del banco, ¿no? O deposita en el banco unos ahorros, se queda en el banco, ¿no? En realidad el banco lo que hace es hace trabajar ese dinero y lo saca al exterior, ¿no? Y lo pone en entidades financieras para ganar intereses o los invierte, ¿no? En la bolsa de valores, etcétera. Entonces, muchas veces aquello sucede y cuando existen conflictos entre el banco y una entidad financiera de otro país, ¿qué se aplica? La norma del banco, en el caso boliviano,
o la norma de esta entidad internacional que es de otro país, ¿no? Entonces, ahí también van a surgir problemas. Y otro caso va a ser el factoraje financiero internacional, que es más o menos el tema de factorizar o redituar los, eh, eh, los bienes financieros de una persona, ¿no? El comercio, en la industria, ¿no? Y en muchos otros aspectos, el factoraje financiero internacional es como una especie de inversión en otros ámbitos, ¿no? En otros campos de la economía. Entonces, en estos ámbitos se van a dar problemáticas que vamos a ir viendo uno por uno, ¿no? Retornando un poco a lo que es, o lo que decíamos hace un momento respecto a la historia que tenemos, ¿no? De este derecho internacional privado, podríamos decir que uno de los primeros que ha empezado a hablar de este derecho internacional privado es Ulrich Huber, que redujo básicamente a tres axiomas que ya lo hemos visto hace un momento, pero que es prudente recordar, ¿no? El primero, las leyes de cada estado reinan dentro de sus límites y rigen sobre todos sus súbditos, pero más allá no tienen fuerza alguna. Y eso es evidente, ¿no? La Constitución, la ley boliviana no rigen en otro territorio que no sea el territorio boliviano, ¿no? Primera apreciación correcta. Por lo tanto, un boliviano no puede llevar su constitución y pretender de que en otro país se aplique las normas de la constitución. Ahí es algo que se define dentro de los conflictos del derecho internacional. Deben considerarse súbditos del Estado cuantos se encuentren dentro de los límites del territorio y permanezcan en él transitoriamente o definitivamente. ¿Qué quiere decir con esto? Que los súbditos del Estado también son los extranjeros. Por lo tanto, no es difícil de resolver el conflicto, ¿no? Si un brasilero ingresa a Bolivia, se atiene a las leyes bolivianas porque es súbdito boliviano. Es decir, que está dentro de las fronteras del Estado boliviano, donde se aplican las normas bolivianas, la Constitución y las leyes. Y el tercero, los jefes de Estado permiten por cortesía que una ley de otra nación se aplique en los demás estados, si ellos o sus súbditos no son lesionados en su poder o en sus derechos. De ahí va a surgir la idea de el llamado, la llamada cortesía, ¿no? O la llamada reciprocidad entre estados. Y la reciprocidad entre estados básicamente es la delegación de soberanía. Entonces yo le digo a un estado, bueno, vamos a regular conjuntamente el tema del comercio, por decir, ¿no? Y le estoy dando la oportunidad que él también pueda regular el comercio dentro de las fronteras bolivianas, ¿no? Entonces, es una especie, ¿no? Es decir, bueno, tú aplicas tu norma dentro de mi territorio, pero yo también voy a aplicar tu norma dentro de tu territorio. Un ejemplo clarísimo, ¿no? Un ejemplo clarísimo es el tema del sufragio. Si no me equivoco, no estoy muy bien en cuanto a fechas, pero ya pronto se viene la segunda rueda, la segunda ronda de elecciones en Argentina, ¿no? Y bueno, en Bolivia, a través de la embajada y del consulado argentino, van El 22 de a, octubre, doctor. sí, El 22 de octubre, disculpe que le corte. 22 de octubre, ¿no? Sí, prontito, ¿no? Van a ejercer su derecho al sufragio, los ciudadanos argentinos que viven en Bolivia, y la embajada y los consulados aperturarán, ¿no? Un lugar, un espacio donde va. Claro, y eso también es en el ámbito de la reciprocidad. Cuando Bolivia ejerce su derecho al voto a elegir, ¿no? No sé si magistrados, tal vez no se da, tal vez sí, no sabemos, pero ya igual está pronto, ¿no? El tema de las elecciones generales. Entonces lo propio va a ocurrir en Argentina. La embajada, el consulado va a aperturar espacios con apoyo también, incluso, ¿no? Porque ustedes van a observar acá en Bolivia, las elecciones de la Argentina van a estar
cooperadas, no reguladas, porque los regulan ellos, pero va a haber una cooperación de la policía, por ejemplo, ¿no? Y en Argentina lo propio, va a haber una cooperación de la policía, y eso es lo que se llama un ámbito de decir, bueno, yo permito que tus normas se apliquen en mi territorio, excepcionalmente, pero ahí está el tema de la cortesía, ¿no? Y más adelante también va a suceder lo mismo, ¿no? Va a ocurrir también con el tema de legalización o autenticación de documentos, ¿no? Que lo vamos a ver mañana con mayor calma, ¿no? En Bolivia van a poder autenticar cierta documentación argentina que sea útil allá y en Argentina lo propio, ¿no? Entonces va a haber una especie de reciprocidad. Entonces, sí, hay que acordar que este parámetro tan sencillo es el que rige en la actualidad, ¿no? Es decir, en los estados se rigen por sus normas propias. El que sale del estado no puede llevarse sus normas propias, tiene que acatar las normas de otro estado. Pero excepcionalmente, las normas de un estado se pueden aplicar en otro estado en casos, reitero, excepcionales, ¿no? Hay una pregunta, creo, a ver, la apostilla de la Haya, muy bien. Bueno, no estoy tan, eh, le soy sincero, ¿no? Algún momento, cuando dije hace un momento el tema de la apostilla, dije, creo que estoy en otro ámbito, ¿no? Me estoy adelantando bastante, pero me agrada mucho, ¿no? De que se pueda comprender aquello. William Dorado, gracias, gracias, ¿no? Sí, exactamente. Va a haber un camino, ¿no? Vamos a ver más adelante lo que significa la legalización y la autenticación de documentos, que en un primer contexto era, digamos, cotidiano, ¿no? Es decir, recurrente. Hasta que un momento alguien dijo en su momento, ¿no? Eso es muy burocrático, porque vamos a ver mañana que primero se pide, ¿no? Pongámosle un documento. Yo voy a Argentina, vamos a hacer el ejemplo para que no quede suelto, ¿no? Me voy a Argentina, obtengo mi título de abogado en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Que es la más prestigiosa, en la UBA, título de abogado, ¿no? Entonces yo vengo acá a Bolivia y pretendo ejercer, ¿no? El derecho, la abogacía con ese título. Sin embargo, va a haber algunas condiciones, ¿no? De que yo conozca algunos aspectos del derecho boliviano, etcétera. Bueno, pero lo vamos a dejar de lado por un momento, ¿no? Y quiero hacer valer mi título, que ha sido emitido en Argentina. Lo que voy a hacer es ir a la embajada argentina, perdón, a la embajada boliviana y solicitar que a través, bueno, en realidad voy a ir al Ministerio de Relaciones Exteriores y a través de la embajada argentina solicitar de que esa documentación pueda ser autenticada. Es decir, la embajada argentina le voy a emitir obviamente mi título, irá a la universidad, ¿no? Verificará si las firmas son correctas, si el título es emitido por una autoridad competente y dará la autenticación, ¿no? Y retornará el título y dirá, sí, evidentemente, corroborado de que el título del ciudadano tal ha sido extendido por una universidad, por una autoridad competente y las firmas son idénticas a la autoridad que suscribe, ¿no? Y de esta manera, ese título estará autenticado y tendrá valor legal en Bolivia. Pero ese trámite se hacía bastante, ¿no? Con certificados de matrimonio, certificados de nacimiento, títulos de poderes, por ejemplo, ¿no? Que mucho tiempo se ha dado en España especialmente, ¿no? Ciudadanos bolivianos que van a España, quieren vender su casa aquí en Bolivia, entonces hace un poder en la embajada, ¿no? Y el poder lo traen aquí a Bolivia y con el poder recién, ¿no? Bueno, pero no es para todos, ¿no? Especialmente son para títulos educativos que se da la apostilla, que básicamente es una certificación que tú tienes y que en los países que existe la apostilla, que han firmado el convenio, ya no necesitas hacer eso, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un título con apostilla y eso me sirve para ir a Perú. Voy a Perú y ya está registrado. No necesito hacer el trámite. Voy a Colombia y ya está registrado. No necesito hacer la autenticación, que el título es extendido por una universidad boliviana, etcétera, ¿no?
la apostilla ya me da ese título, esa condición de que es auténtico, ¿no? Pero eso ha tardado mucho y Bolivia recién ha firmado el 2018, recién en Bolivia tenemos desde el 2018 la apostilla, ¿no? Pero bueno, eso se va a dar a partir de los acuerdos de los estados, a partir de la voluntad de los estados, ¿no? Muy bien, ¿no? Pero tampoco quiero entrar mucho en el debate de temas muy técnicos, ¿no? Pero vamos a ir explicando poco a poco. Entre 1797 y 1880, Carl George von Werther empieza a hablar de una manera más importante, si se quiere, o más detallada de lo que va a ser los lineamientos de las relaciones internacionales a través del derecho. Y él dice que las normas vigentes en el lugar donde se encuentran, el juez conoce la controversia. Pues igual, ¿no? Norma territorial. Donde se ha producido el hecho, donde está el juez que quiere resolver o pretende resolver el caso, es de donde se va a aplicar las normas. Dos, si no hay norma conflictual, el juez debe buscar la solución de acuerdo al espíritu de las leyes, ¿no? El juez debe buscar la solución de acuerdo al espíritu de las leyes y apelando un poco más a otros principios jurídicos, principios del derecho, razonamiento, etcétera, ¿no? Si el espíritu y el sentido de las leyes no resuelven el problema, debe aplicarse el derecho de su estado, ¿sí? De la persona que está pretendiendo la aplicación de su derecho dentro de otro estado. Y cuatro, el derecho extranjero se reduce al supuesto de que la ley del juez prescriba su aplicación expresa o tácitamente. El juez es el que le impone, ¿no? Y cinco, da a los jueces una fórmula sencilla para la solución de conflictos de leyes. En esa época, digamos, era algo, si se quiere, difícil, ¿no? De comprender, porque cada estado, imagínense, estados absolutos, ¿no? Estados totalitarios, imposible de que puedan entender de que dentro de su territorio se aplique una ley diferente a la de su estado, ¿no? Son estados totalitarios. Pero así emerge el derecho internacional. Y como les decía, van a haber dos corrientes después de todo ello, una corriente latinoamericana y una corriente europea que va a empezar a resolver este conflicto, ¿no? En la primera sesión del Instituto de Derecho Internacional en Ginebra, en 1874, ya desde ese entonces se hablaba del derecho internacional privado, ¿no? El jurista italiano Pasquale Mancini abogó por que mediante convenios se hiciera obligatorias ciertas reglas del derecho internacional. Claro, hasta ese momento, cada estado aplicaba su razonamiento, ¿no? Es decir, no, dentro de mi estado yo aplico la ley. No, si un ciudadano mío, un ciudadano boliviano sale de mi territorio, ya no se aplica la ley. Se aplica la ley del territorio al que vaya a ir el ciudadano, ¿no? Perú, Argentina, Brasil, etc. Y excepcionalmente vamos a aplicar su norma y nuestra norma también en ese estado, pero era excepcionalmente, no había unas reglas, ¿no? Y más se daba por el principio, decíamos hace un momento, de reciprocidad. Entonces aplicamos, yo aplico, tú aplicas, etcétera, ¿no? Pero no había una norma que diga, a ver, regularemos los aspectos, ¿no? Y a partir de ese momento, entonces ya surge la idea de que debe haber una normativa base para que cuando existen estos conflictos de normas, de aplicación de normas, se pueda resolver en base a la aplicación de esa norma, ¿no? Entonces, en Europa, en 1893, surge las conferencias, bueno, varias conferencias, ¿no? Las conferencias de La Haya, que van a ser a partir de 1893, en las que emanaron numerosas convenciones. Las conferencias de La Haya continúan con plena participación de muchos países, incluso de otros continentes, sí, solamente en un principio de Europa, pero en la actualidad se ha expandido a otros países. Y Bolivia, como decía hace un momento William, creo que era, no me acuerdo muy bien. Sí, William, ¿no? Ha firmado la apostilla de La Haya, que es un convenio que ha nacido en Europa y han dicho, bueno, para evitar ese trámite de que es auténtico, no es auténtico, de que la firma, etcétera, todos los instrumentos jurídicos
que tengan el sello de la apostilla son válidos en los países que han firmado ese convenio, ¿no? Y Bolivia se ha adherido a ese convenio recién, les decía, el año 2018. En Latinoamérica hay un país que todavía no se ha adherido, que es Ecuador. El resto, si no recuerdo mal, está dentro del convenio. Entonces, en Ecuador, por ejemplo, si tú quieres hacer valer tu título en Ecuador, tienes que hacer el trámite anterior, ¿no? Si bajada, ir a la universidad, comparar las firmas, autenticar y decir, sí, evidentemente es título de la universidad tal, ¿no? Pero en el resto de los países, no, tú vas con tu título, en realidad la apostilla ya ahora es electrónica, ¿no? Antes era un sello seco dorado. Ahora ya es electrónico, que quiere decir que está en una base de datos. Entonces, claro, te da una certificación, ¿no?, impresa, pero el número de esa certificación ya está en una base de datos. Entonces, si yo me voy a Perú y presento mi título, agarran el número de la base de datos, lo colocan al sistema y les va a arrojar mi título, ¿no? Con la fotografía, el nombre, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que es válido mi título en Perú y en otros países. Claro, en otros países les decía que hay condiciones para ejercer el derecho, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, vale tu título. Sin embargo, tienes que hacer un curso de un año, conocer 4 materias, ¿no? Derecho constitucional, derecho penal, eh, civil y administrativo. Esos 4 ramas del derecho, ¿no? Si apruebas, entonces recién puedes ejercer como derecho, o sea, como abogado, perdón, como abogado en Colombia. Pero si no apruebas, el título sí vale, pero no puedes ejercer. Y es coherente porque el Estado, en el caso que les comentaba, es que el Estado colombiano debe cerciorarse de que efectivamente se está ante una persona que cumple el requisito para ejercer la abogacía, ¿no? Bien, bueno, vamos a quedar acá, por favor. Mañana tenemos a las 8:30, ¿no? Voy a abordar con mayor especificación el tema de Sudamérica, que ya es más ligado, ¿no? Más amplio, si se quiere. Montevideo, el código Bustamante, entonces vamos a ir ampliando. Con Europa, entonces nos quedamos, por favor. Mañana a las 8:30 retornamos para cumplir con la carga horaria y también con la explicación que tenemos. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Bien, Hasta gracias, mañana. gracias. Hasta mañana, doctor, y que tenga buen descanso. Gracias, Favor, buenas noches para todos. por favor, estimados participantes, atender al control de la asistencia. A Jacopa Eulogio